Bienvenidos a todos a La Coronación. Este es un concurso de proyectos inéditos, proyectos a futuro que estuvieran relacionados con museos. Hicimos una convocatoria abierta, recibimos más de 26 proyectos muy interesantes y fueron seleccionados 5 que hoy van a presentar sus proyectos frente a ustedes y frente a este solemne jurado, que los quiero presentar a ellos. A la izquierda, María Eugenia Salcedo Repoles, de Brasil. Ella es especialista en educación, dirigió el área de educación de Inhotim durante muchos años, 10 años. En el centro, Deborah Mack. Deborah Mack trabaja para la Smithsonian Institution y está actualmente trabajando en la parte internacional del futuro Museo Afroamericano de Arte e Historia del Smithsonian. Y por último, Andrés Roldán, que dirige el Parque Explora de Medellín. Ellos van a ser el jurado de los chicos que presenten. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí, hablo por los tres, ¿no? Gracias por la invitación y que el mejor gane. Bueno, la primera presentación que vamos a ver es de Arturo Martín McKay Fule, de la Universidad de Lima, Perú. Entonces, por favor, Arturo. Buenas tardes a todos. Voy a presentarles mi proyecto, que es el Centro de Interpretación de la Inmigración en el Perú. Para empezar, quería hacer una reflexión. Este proyecto podría ser adecuado a cualquiera de nuestros países, desde el Canadá hasta la Argentina, porque todos somos países que estamos formando una nacionalidad, estamos formando la nación, es un objetivo de todos nosotros, para más adelante formar una nacionalidad americana, ¿no? Panamericana. Y también todos tenemos una base que es de que esta nación se está formando porque somos países multiculturales, somos países, por así decirlo, mestizos, ¿no? Somos la suma de culturas originarias, y hablo de culturas en plural, que han ido sumando elementos de todos aquellos pueblos que han inmigrado hacia nuestras tierras. Y esto lo podemos ver, obviamente, a partir del siglo XVI con la conquista europea. Pero lamentablemente tenemos un problema también en común, que es que nuestras sociedades todavía tienen lo que yo llamaría taras, entre ellas la discriminación de todo tipo, la racial, ¿okay? La socioeconómica, la cultural, inclusive la de opción sexual. Y lo podemos ver todos los días en estos países que supuestamente disfrutan de ser multiculturales. Para nosotros hay una herramienta que puede ser parte de la solución a este problema que tenemos todos nosotros como países americanos, y es la creación de centros de interpretación o museos de la inmigración que cuenten cómo nuestra idiosincrasia, nuestra identidad es formada por esta suma de culturas originarias y también culturas foráneas. Y nosotros ya tenemos antecedentes positivos de esto. En Europa tenemos el museo en París, hace poco se ha abierto una sala en Bremen, Alemania, y en el caso de Latinoamérica tenemos ejemplos muy positivos, como por ejemplo el renovado museo que hay en Sao Paulo, el más joven de todos los museos, el MUMI en Montevideo. Tenemos el ejemplo también que ha habido en Buenos Aires, un museo de la inmigración que constantemente ha estado cambiando de local, pero ha sido una propuesta que está en vigencia. Para nosotros, el objetivo de este museo es enseñar a la población acerca de sus orígenes, identificarse, formar lo que es la identidad nacional en base a esta suma de culturas. Pero tenemos un objetivo que es llegar sobre todo a la gente joven, que es la que necesita conocerse más, pero también es la que más tiene estas taras discriminatorias escuchadas tanto en casa como en el colegio, como en la calle. Por eso nuestro target principal son los estudiantes de colegios, los estudiantes universitarios, pero no dejamos atrás también a los que nos visiten. Pienso yo de que un museo de inmigración va a hacer que un visitante extranjero, si es que ha tenido la suerte de nacer en uno de los países que han inmigrado a una nación como es el caso mío, el Perú o alguno de sus países, va a sentir también cierta identidad y cierta cercanía con el país que visita. El turista también debe ser un target de este tipo de centros o museos, ¿okay? El nombre que tiene nuestro museo, este es el logo, que es un faro. Queremos que el museo y el centro sea un sitio de llamado, un hogar
dónde identificarse. El nombre de nuestro centro es de Inga y de Mandinga, una frase que fue acuñada en el siglo XIX por un tradicionalista peruano, Ricardo Palma, que es la frase que usamos, por lo menos en el Perú, para decir que nosotros no somos una raza pura, ni una cultura pura, ni tenemos una identidad única, más bien que provenimos de un origen indígena. Lo inga es lo inca y lo mandinga es el llamado a todos aquellos grupos que vinieron de afuera. Los mandingas son una tribu originaria de Angola en África, la migración africana que llega también con la colonia a partir del 16, ¿no? Queríamos también tener un nombre sintético y de Inga y de Mandinga surgió la idea de llamar al centro IDEM, una palabra que todos ustedes conocen, nos llama a pensar que somos iguales, que somos idénticos pese a ciertas heterogeneidades. En el caso propio, en el caso del Perú, queremos hacer este centro debido a que, pese a que hoy por hoy el Perú, con un montón de elementos como por ejemplo la gastronomía, el turismo, que es hoy por día muy fuerte, llamamos la atención por una economía estable, a pesar de todos esos disfrutes y fuegos artificiales que nos hacen sentir muy orgullosos, nosotros tenemos una sociedad claramente clasista, claramente racista, con estas taras que yo mencionaba en un inicio. Para el caso peruano, yo elijo un lugar muy especial para crear este centro de interpretación, para tener ahí nuestra museografía y museología, que es el distrito de Miraflores. ¿Por qué Miraflores? Miraflores es el distrito, es la zona de Lima con más turismo interno y externo para mi país. Entonces es un lugar propicio para los dos objetivos de público que tengo. Entonces ese es un lugar idóneo para tener, ¿no?, el público objetivo. Pero además, el lugar de Miraflores que yo estoy eligiendo es un parque muy tradicional, que es el Parque Raimondi. Un parque que guarda unos elementos que nos hacen llamar al puerto. La idea, el concepto que tengo yo para la arquitectura del centro es de que sea una nave, un lugar donde la gente que lo visite llegue, viaje en el tiempo, como también viajó en el espacio las personas que inmigraron desde el siglo XVI hasta nuestros días, al Perú. Miraflores también es un sitio idóneo porque es un sitio, como decía yo, turístico, pero además tiene una gran red de museos. El centro de interpretación podía complementar esta red, entre los cuales se encuentra el museo de un sitio arqueológico, el Museo de Puyana, se encuentra el Museo Andrés Avelino Cáceres, que es un museo que tiene que ver con la historia militar, y se encuentra un lugar que ya ha sido mencionado en uno de los talleres, que es el lugar de la memoria. En cuanto ya a la arquitectura propiamente dicha, nuestro concepto es la nave como lugar de llegada, mejor dicho, de transporte de los inmigrantes. ¿Okay? Estas son algunas vistas del ideal de la arquitectura del centro. Obviamente puede ser adaptado según el presupuesto, ¿no? Y va a tener muchos espacios, 11 salas, biblioteca, no voy a mencionar lo demás porque no me da el tiempo, pero la idea es tener un guión el cual el guión sea una línea cronológica que atraviese 6 siglos, iniciándose con una sala que nos muestre el origen indígena de la cultura peruana, ese origen que tiene que ver con las culturas prehispánicas, y atraviese toda la historia del Perú, mencionando los diferentes grupos inmigrantes, europeos, africanos, asiáticos, pero sobre todo mencionar de que cada sala debería tener 2 conceptos muy claros. El primero es decir por qué y cómo llegaron los inmigrantes. Y esto es por qué, porque hay que ser críticos. Mucha inmigración causó terror, ¿ok? Ya saben de lo que estoy hablando, causó sufrimiento a los grupos que llegaron y también a los locales, pero también tiene que haber una segunda etapa, que es mostrar cómo hubo fusión y se logra ir formando la peruanidad. Cómo mostrar la museografía en base a cosas tradicionales como infografías, pero también al uso de redes sociales, al uso de pantallas táctiles, al uso de la tecnología actual. Y al final, lo que quería decir es que nuestro deseo es que la gente que vaya al museo, al centro de interpretación, siga yendo, que se sienta identificada, se apropie de él, participe en la creación y dinámica de la museografía, que esta vaya cambiando para llegar al objetivo final, que es formar identidad, formar la nación. Y para terminar y no robarme más segundos, lo que yo quería decirles es que tengo el momento apropiado para hacer un centro así, porque somos
último país que se independizó en América del Sur, ¿ok? Y estamos a punto de cumplir el bicentenario de la independencia y puede ser un momento ideal para conseguir los fondos y el apoyo de varias instituciones en el Perú. Y bueno, y para acabar, si es que yo no lo puedo hacer, invito a que todos ustedes, ya que tenemos la misma problemática, se animen a lanzarse en un plan como este. Los invito a que se conozcan. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una. ¿El origen del museo deriva de algún tipo de colección que se venga recopilando en la universidad, o ya hay como un respaldo que posibilite la creación del museo? Porque hablaste que en la museología pues hablaste de mucho interactivo y mucho gráfico, sí, pero hay objetos, hay una colección detrás. El proyecto inicialmente quiere ser un centro de interpretación, no existe una colección, ¿ok? Es una iniciativa personal, pero si hubiera las posibilidades, dado la coyuntura que mencionaba al final, de tener una colección, poder tener la ayuda de la gente que tiene materiales, ¿no? Que tiene fotografías, documentos, podríamos transformar el centro en un museo. Por eso hablaba de tanto centro como museo, ¿no? Question. If this is based on objects in representing indigenous people in their self-representation, how would you accomplish that? For an historic period. Ok, en el caso de lo que viene a ser nuestra primera sala, la sala que nos muestra al Perú como una nación que nace de las culturas originarias, la idea sería más que todo mostrar información, porque además el Perú cuenta con una ventaja. Nuestros museos en gran mayoría son museos arqueológicos, ¿no? Tener una colección dentro del centro creo que más que todo sería un elemento que causaría problemas en cuestión, por ejemplo, de costos, en cuestión de personal, y más bien cuando uno tiene objetos, lamentablemente, yo soy arqueólogo de profesión, los museos arqueológicos tienen un problema, no todos, pero la gran mayoría, solamente nos muestran el objeto. Mi idea es entender el objeto, hacer que la gente se identifique con él. Entonces, específicamente en esa sala de las culturas originarias, yo preferiría dar información, más que hubiera objetos propiamente dichos. Ok, y quería hacer una pregunta rápida, porque mencionaste el barrio de Miraflores. Sí. Que es un barrio que pasa muchos turistas, pero dijiste que tu target, tu público principal son estudiantes. Sí. Quería entender un poco eso, así, esa relación. En cuanto a los turistas, el turismo interno dentro del Perú y tanto el externo corre por Lima o por Cusco. Y en el caso de Lima, Miraflores es el lugar propicio para el turista local y extranjero. Pero también, ¿por qué Miraflores? Porque es un lugar céntrico para los limeños. Y hay que saber que Lima, como buena capital sudamericana, concentra gran parte de la población del país, ¿no? Entonces, ¿podría modificarse? Sí. ¿Podría haber otros sitios? No tengo duda, pero Miraflores, digamos, sería el sitio idóneo. Y además, como decía también en exposición, el centro sería parte de una estructura que se está formando, que es estos centros culturales, estas galerías de arte y estos museos que ya existen. Ok. Bueno, Arturo, gracias. A ustedes. Gracias. Quería llamar a Paula Caballera Aguilera, del Museo de Artes Visuales de Chile. Bueno, buenas tardes. Yo soy del Museo de Artes Visuales, Arte Contemporáneo en Chile. Y quiero contarles que las últimas encuestas que se han hecho en mi país han relatado que el 64,3% de los encuestados no asiste a los museos de arte contemporáneo. No asiste por dos motivos. Primero, porque no lo entienden, y segundo, porque no hay tiempo. Pues bueno, entonces yo pensé que había que hacer algo, había un problema de consumo de arte contemporáneo y que había que buscar la forma de revertir esa situación. Y entonces en el barrio donde yo trabajo me di cuenta de que existen 3 espacios culturales que trabajan justamente con arte contemporáneo.
Y entonces mi pregunta es, ¿por qué no mejor trabajamos juntos? ¿Por qué no mejor de manera colaborativa no nos reunimos y le damos la batalla a este público que no quiere asistir? Y yo la verdad es que siempre me pregunto por qué nos cuesta tanto trabajar en colaboración. Y la respuesta yo creo que está en nuestras aulas. Nos enseñaron a competir, nos educaron bajo una pedagogía de la competencia y no de la colaboración. Siento que somos seres que nos gusta la convivencia. Y entonces, para dejar de luchar por los públicos, ¿por qué no mejor ayudarnos, co-inspirar, colaborar y en un programa intermuseal trabajar los tres juntos? ¿Trabajar para qué? Para compartir los públicos y para formar nuevas audiencias de arte contemporáneo y colaborar en el consumo cultural. Les quiero contar algo que me pasó anoche en el Museo Nacional de Bellas Artes. Andaba con una amiga y mi amiga me cuenta que ella fue con su mamá a ese museo y su mamá le dice, dime Flavia, ¿por qué esa persona no puso todas las lámparas, los fluorescentes del mismo color? Y entonces mi amiga le dijo, pero mamá, le dijo, si eso es arte contemporáneo, es arte actual, le dijo tú, hay una razón ahí, pero dime por qué. Entonces, buscando la solución de cómo hacer este proyecto, yo dije, wow, ahí está la base de mi proyecto, de mi idea, la pregunta. A Yolanda, a la mamá de mi amiga, se le vino una pregunta. Y esa pregunta es la que me puede ayudar a hacer el enganche con el arte contemporáneo. Entonces pensé en los dispositivos actuales. Hay que hacerse amigo de los dispositivos. Y entonces pensé en una plataforma digital que sea un juego, que me ayude al desarrollo del pensamiento científico, pero también que me ayude a justamente eso que también falta, que es el tiempo, porque tenemos burbujas de tiempo. Y entonces, ¿por qué no con esta plataforma digital transformar esas burbujas de tiempo en burbujas de conocimiento? Entonces, el proyecto se trata de desarrollar un juego que permita competir contigo mismo. Yo creo que muchos de acá han jugado alguna vez a Candy Crush y lo que hace ese juego es llenarme de ganas de seguir compitiendo, pero de seguir compitiendo conmigo mismo. Y entonces, a través de ciertas preguntas, lo que voy haciendo es contribuyendo a que quiera seguir ganando más puntaje. Entonces, este proyecto se trata de tomar en conjunto con los encargados de educación de los otros museos fragmentos o fotografías de estos espacios y generar preguntas de indagación, generar preguntas de deducción y de inducción. Estas preguntas entonces el público las contesta y cada vez que el público las vaya contestando va adquiriendo puntaje. Una vez que se adquiere un puntaje y que tú no puedes responder una pregunta tal como Candy Crush, entonces lo que te aparece es que tú tienes que ser un invitado. Entonces, a través de las redes sociales tú invitas a otro a participar de este juego. Pero para que seas aceptado tienes que generar una pregunta. ¿Por qué eso es importante? Porque así también el público o esta futura audiencia va a ser un prosumer, o sea, una persona que va a construir también el contenido del juego. De esta forma, entonces, cuando uno ya tenga un puntaje, en la pantalla va a aparecer que tú obtienes un premio. ¿A quién no le gustan los premios? Entonces, tu premio es ir por una tarjeta, que es una tarjeta Loyalty Card, y que tienes que ir a buscar a uno de estos 3 lugares, a cualquiera. Y cuando tú completes
esa cantidad de puntos, vas al lugar, entonces marcas con el lugar te timbra, ¿no? Y así tú puedes también visitar el espacio. Yo me di cuenta también que en mi territorio había otras industrias culturales, que eran las librerías, los cines y los teatros. Entonces dije, ¿por qué no le pido apoyo a ellos también? Cada vez que tú vayas llenando una línea de cada museo, entonces tú te ganas un porcentaje, o por qué no, una entrada al cine, una entrada a un libro o una entrada al teatro. Y con eso, ¿qué estás haciendo? Contribuir también a generar más consumo cultural. Fidelización y consumo cultural. Bueno, no hay que olvidar que el arte de hoy es el patrimonio de mañana. Y que colaborar no va en competir, sino que hay que hacer en comunidad en pos de la cultura. Gracias. Hola, Paula. ¿Y si yo pierdo también en el juego? ¿Tú qué? ¿Pierdes el juego? Si contesto la pregunta incorrectamente, no acumulo puntos, le estoy diciendo a la persona Claro. ¿Qué crees que lee la persona cuando ella no da con las respuestas correctas? Lo que pasa es que yo creo que te incentiva a querer contestar después las preguntas y a investigar. Yo lo veo, yo tengo una chica de 17 años y ella es fanática de estos juegos por celular. Y entonces van apareciendo una serie de preguntas y que se las vas preguntando incluso a nosotros. Estamos comiendo y mi hija me pregunta, mamá, ¿cuál es la bandera los colores de la bandera de Argentina? Entonces uno le ayuda a contestar la respuesta y entonces pasa al siguiente fase, por decirlo así. Muy bien. ¿Y puedo contar? No, claro, por favor. Pero entonces quiere decir que lo que te pasó con tu mamá en el museo ¿existen preguntas correctas e incorrectas dentro del museo? No, yo creo que no hay preguntas correctas e incorrectas, pero sí las preguntas, por ejemplo, de inducción muchas veces nos llevan a las preguntas de descripción. Entonces, la idea es que la imagen que vea la persona que está jugando, la pregunta tenga que ver con qué es lo que estás observando. Y tal vez también qué es lo que tú puedes deducir de lo que estás observando. Muy bien, gracias. Hello, Paula. I appreciate that that this is based on initial audience research. Could you clarify the stakeholder groups or age groups or visitor profiles this project would attract? El perfil de usuario es justamente los jóvenes. Los jóvenes y los adultos jóvenes, digamos, estamos... No nos acercamos, los jóvenes, por los adolescentes no se acercan mucho a los museos, por lo menos en mi país, a no ser que lo lleven desde los colegios. Entonces, mi usuario sería el joven, que lo que yo quiero es formarlo para el consumo cultural. Pero también los adultos, nosotros también tenemos tiempos mínimos entre que vamos del trayecto de la casa al trabajo. Entonces, en ese momento yo veo como la gente, las mujeres, los hombres, van en la micro o en el autobús jugando a alguno de estos aparatos, con estos aparatos dispositivos, ya sea tablet o ya sea celular. Y entonces, ¿por qué no? En vez de que sea solamente juego, vamos aprendiendo también otras cosas. Thank you. ¿Cómo los equipos de los museos se envuelven con esta propuesta? Que hablas mucho del público, colaboración y quién trabaja en el museo, el departamento educativo, ¿cómo funcionaría? Sí, la verdad es que eso, yo pienso en el departamento educativo porque en general, por lo menos en mi país, las guías, porque en muchos museos todavía no se llaman educadores, las guías lo único que hacen es ir a hacer una visita guiada. Y yo creo que el rol del educador es mucho más allá que hacer una visita guiada. O sea, hay un conocimiento y además hay una serie de preguntas que cuando tú haces la visita surgen desde el visitante que tú las tienes ahí, las quieres de alguna manera entregar a los demás. Entonces yo creo que ahí son los productores de este juego, ¿no? Entonces le entregas un rol
más grande, digamos, al educador. Ok. Bueno, Paula, gracias. Y quiero llamar, por favor, a Marcela Giorla y también a Analía Bernardi. Marcela es del Museo del Juguete de San Isidro en Argentina y Analía es de Ferro White, Museo Taller en Argentina también. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. ¿Escucharon qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril? Buenas tardes, damas y caballeros. Voy a molestar un minuto de su atención para presentar y entregar en esta oportunidad directamente del Museo del Juguete de Boulogne y el Museo Taller de Ferro White de la ciudad de Bahía Blanca. Qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Bueno, en esta oportunidad les presento un museo ambulante de juguetes con trenes de juguetes listos para circular por los trenes de verdad. Que todo museólogo espera esta vista práctica de compromiso social, hecha para el pueblo y sobre todo baratita. Ustedes se pensarán, ¿por qué existiendo tanta tecnología, existiendo diferentes clases de transporte como submarinos, cohetes, barcos, aviones, entre otros, los niños siguen jugando con locomotoras a vapor? ¿Saben por qué? Porque su imaginación sigue viajando en tren. Bueno, para que conozcan un poquito sobre la historia de los ferrocarriles, en el año 1857, ¿qué pasó con aquellos trenes que ingresaron a nuestro país de la línea Belgrano Sur, recorriendo de Plaza Lavalle hasta Estación Floresta? Pasando a manos extranjeras y después en 1948, casi un siglo después, se fundó Ferrocarriles Argentinos. Bueno, en esta colección minúscula yo les voy a entregar trenes de hojalatas que van marcando diferentes etapas y épocas de la historia, transportando pasajeros, frutas de la Patagonia, combustibles, entre otras cosas. Y también aquellos trenes supermodernos que fueron proyectos y alguna vez y dejaron de existir. Bueno, por una módica suma, les entrego ahora, y acabemos con los viajes aburridos, los invito a que salgan a pasear en tren, con esta colección en miniatura que sirve tanto para la cartera de la dama como para el bolsillo del caballero. Bueno, si el pueblo no va al museo, el museo tiene que venir al pueblo. El pueblo va al museo. Bueno, ahora, por una módica suma de un voto de confianza de ustedes, se van a llevar varias vitrinas portátiles, 30 trencitos de diferentes épocas, folletos ilustrativos, un viaje a prueba de Plaza Constitución a la estación Sud de Bahía Blanca. Y como si esto fuera poco, además, este guía de lujo, ¿quién les habla? Vendedor ambulante, más de 30 años de experiencia en los ferrocarriles. Ahora, mis asistentes, Analía y Marcela, le van a evacuar cualquier duda que tengan y le van a dar explicaciones sobre esta colección. Bueno, en síntesis, desde una punta a la otra de las vías de la provincia de Buenos Aires, Ferro White, Museo Taller y el Museo del Juguete de San Isidro nos unimos para presentar Qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Un proyecto colaborativo que tendrá lugar el próximo mes de noviembre durante las 14 horas que un tren de Ferrobaires tarda en unir Plaza Constitución con Bahía Blanca. Porque principalmente este proyecto lo que quiere es generar un museo ambulante de trenes de juguete para que circulen por trenes de verdad. Un carrito exhibidor con ruedas y una serie de valijas de todos los tamaños serán los dispositivos de exhibición con el que un grupo de vendedores, integrados por personal de ambos museos y liderados por Eduardo, entregará hasta el asiento de cada pasajero una colección del Museo del Juguete. Viene de todo, vienen trenes, locomotoras a vapor, el tren aerodinámico Matarazo, trenes fruteros desde la Patagonia y hasta el famoso tren eléctrico Tehuelche de los años 40. Todos estos trenes reflejan la historia en sus estampas y sus litografías de los trenes de verdad. Además, durante el recorrido se entregarán folletos troquelados con locomotoras para armar, se harán entrevistas a los pasajeros y se procederá a un registro audiovisual. Yo me imagino que ustedes se preguntan, ¿por qué nosotros? Porque nadie mejor que Ferro White, Museo Taller,
para jugar, para en realidad mirar con nuevos ojos los trenes de juguete del Museo del Juguete. Y nadie como el Museo del Juguete para jugar con los trenes de verdad. Y porque juntos podemos trazar el arco que va desde la historia de los trenes de un país hasta el corazón del juego, tensando lo que es realidad y fantasía, y develar cómo la gran historia se encuentra con las historias mínimas. Este proyecto, además, es viable con los recursos de ambos museos y un pequeño, pero fundamental, aporte del Museo Reimaginado. Es casi tan barato como viajar en tren. ¿Qué más podemos decir, Analía? No mucho más. ¿Dónde estás, Cacho? Acá. Cacho, remata. Me olvidaba, no acepten imitaciones. En Europa no se consigue. En Estados Unidos es más caro. Ahora pregunto, ¿se lo llevan? Los trenes están a la venta en el tren, pero la experiencia independiente de la transacción o de la compra, ¿estará posible o solamente está mediado por el hecho de comprar el tren? No, los trenes no se van a comprar. Solamente va a ser una exhibición itinerante en el viaje. Claro, se van a mostrar solamente. Muy bien. No. Muy bien, clarísimo. Quería saber si alguien del público, solo para también cambiar un poco la dinámica, ¿alguien del público tiene una pregunta? Sí, la pregunta es si han pensado un dispositivo de registro, de documentación de los comentarios, las reacciones y seguramente lo que van a suscitar a lo largo de la exhibición en el tren. Sí, decíamos ahí que íbamos a hacer entrevistas, no te veo bien dónde estás. Allá. Y también vamos a hacer un registro fotográfico y audiovisual, así que la idea es entrevistar a las personas que viajan en ese tren, justamente planteando esta tensión entre la fantasía y la realidad, ¿no? ¿Qué sucede ahí al encontrarse con estos juguetes dentro de un tren de verdad? Gracias. Va por ahí. ¿Qué pasa con ese material? ¿El video, la entrevista, se vuelve otra exposición o es parte de la misma o en algún momento tiene una salida en Bahía Blanca y en Buenos Aires o qué va a pasar? Simultáneamente ese registro se va a ir cargando en el Facebook de ambos museos, por lo tanto va a estar disponible para los visitantes virtuales, ¿no? Y bueno, además de todas las redes sociales. También los museos tienen sus páginas y blogs, así que también de esa manera va a circular. Y una vez que la muestra llegue a Bahía Blanca, o sea, además del viaje en tren, se va a exponer unos días en la estación ferroviaria, en la estación sur de esa localidad. Yo tengo una pregunta también. Quería saber, ¿ya hicieron alguna experiencia de esta naturaleza antes? ¿Tienen alguna experiencia con eso? ¿Cómo funciona? ¿Juntos o...? Juntos o separados, creo que. ¿Del viaje en tren o juntos con otras instituciones de haber hecho proyectos? Me puedes responder las dos cosas, me gustó. A ver, en realidad juntos es la primera vez que se va a trabajar en este tipo de exhibición. Todo esto surgió de un laboratorio de TIPA 2013, la idea de trabajar juntos de los directores de ambos museos. Con el tiempo esta idea medio disparatada surgió de la directora de nuestro museo, el Museo del Juguete, que se lo comentó a otra bahiense. Esta otra persona le dijo, bueno, ¿por qué no se los comentás a Nicolás, el director del Museo Ferro White, del Museo Taller? Y así es como surge este proyecto. Después cada uno de los museos tiene experiencias colaborativas con otras instituciones más allá de museos. Gracias. No, yo quería preguntar quiénes vamos a poder viajar, porque creo que se va a hacer. El que quiera. Sí, ese es el problema, es la capacidad de vagones que tiene Ferrobaires, que cada vez son menos. Entonces, te podría decir que hoy 3 vagones por ahí llenamos. Me quedó una duda, ¿esa línea de tren es activa y está en Sí, es el único servicio que llega a Bahía Blanca de pasajeros, es esa línea. Antiguamente había muchas otras, pero hoy por hoy es el único servicio que decíamos, tiene muy pocos vagones, quitaron varios servicios de los que antiguamente tenía, como el coche comedor o el dormitorio, y tarda 14 horas, cuando antes tardaba 7. ¿No? Bueno, y además es usado por la población que de pronto no puede viajar de otra manera.
los pasajes son muy económicos, entonces de esa manera también estaríamos llegando a una población que frecuentemente no asiste a los museos. Por eso esto que si el pueblo no va al museo, el museo que vaya al pueblo. ¿Y la empresa del tren ya lo sabe? Estamos en charlas, sí, tenemos contacto. Hola, yo les quería consultar si esto podría ser ampliado para todos los trenes que viajan al norte, al sur, digamos, los trenes que tienen grandes trayectos horarios. Está bueno porque uno está encerrado 24 horas en un tren y de repente estás interactuando con algo que es atípico. Si se podría pasar a todas ese tipo de funciones. Sí, por supuesto, eso sería como otro proyecto, de extenderlo. Gracias. Proyecto de proyectos. Y creo que ahí la limitante siempre son los recursos, ¿no? Pero si pudiéramos, estaría buenísimo poder articular con otros museos de juegos tal vez, o ferroviarios que hay en otras localidades y hacer estos intercambios, como vos decís, hasta Tucumán, Bariloche o donde sea. Bueno, Marcela, Analía y Jorge. Oh, Eduardo. Eduardo, más fácil, Jorge, ¿no? Más fácil decirme Cacho. Cacho. Muchas gracias. Vamos, por favor, a invitar a Paulina Guarnieri, de la Fundación PROA y de la Red de Educadores REMAC. Por favor, Paulina. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos reunidos porque muchos cambios interesantes vienen dándose en los museos. Y sabemos que esos cambios tienen que estar acompañados por formas de trabajo colaborativo, comunicación e intercambio entre colegas. Creo que esta es una de las grandes deudas que tenemos en Latinoamérica. A falta de vernos entre nosotros, muchos estamos poniendo la mirada en modelos internacionales, en instituciones o en experiencias que son realmente relevantes y pueden señalarnos o marcarnos un rumbo de trabajo. También nos puede pasar que nos resultan tan interesantes como distantes o inaccesibles. Algo similar a lo que estaría pasando con este monumento. Podemos pensar que esto es un problema de perspectiva y que de acuerdo a cómo nos acomodemos, podemos capturar la esencia de esas formas de trabajo, de los conceptos de esos proyectos y aplicarlos en nuestro trabajo cotidiano. Y a veces funciona muy bien. También podría pasar algo como esto, donde la cosa ya no estaría funcionando tanto, o peor todavía, si tratamos de adecuar esos modelos que nos están guiando a intereses y necesidades específicas con los cuales no están coincidiendo. Justamente, como les decía, creo que en Latinoamérica podemos llegar a actuar como células relativamente aisladas por falta de tener un campo de visión más amplio. Es decir, esto no es un problema de perspectiva, sino de cuál es nuestro campo visual, si estamos pudiendo vernos entre nosotros y compartir lo que hacemos. Entonces lo que estoy pensando es en crear un espacio que sea de intercambio profundo y sostenido en el tiempo, porque es muy bueno encontrarnos acá, pero también sería lindo que podamos continuar este intercambio en otros momentos. Voy a poner un par de ejemplos. Si yo sé que hay un proyecto que hace... si yo sé que hay un museo que hace un proyecto interesante, un museo latinoamericano, es muy probable que si yo busco esa información en la web, lo que encuentre sean materiales vinculados a la difusión de esa propuesta. No sé si alguna vez les pasó, pero esto es algo que suele suceder. Pero que no me dicen nada acerca de la carne de ese proyecto, es decir, cuáles fueron los objetivos, cómo se vincula con la política institucional, cuál es la metodología de trabajo, cosas que a mí como profesional de museo realmente me interesan. También tenemos que pensar que muchos museos latinoamericanos no tienen ni siquiera una página web, con lo cual tenemos un montón de colegas que no están pudiendo contarnos qué es lo que están haciendo. Es por eso que pensé en una propuesta que es muy sencilla, concreta y barata, para que comencemos a mirarnos entre nosotros. Y esto es la construcción de una plataforma virtual de proyectos latinoamericanos vinculados a museos.
Bueno, por una parte, una de las secciones principales de la plataforma sería la base de proyectos y programas. Todos los profesionales independientes, estos serían programas concretos que se estén llevando a cabo en este momento o se hayan llevado a cabo en el pasado. Y todos los profesionales independientes o instituciones que deseen hacerlo podrían subir su proyecto en esta sección. Me gustaría hablar un poquito del formato para subir proyectos. Sería bueno que no baste con decir, hice un taller con chicos, vinieron tantas personas, funcionó bien, sino que ese formato nos lleve a una suerte de reflexión crítica, es decir, que me haga transmitir cuáles fueron las metas u objetivos, ¿sí? cuál fue la metodología de trabajo, cómo fue el desarrollo, si conocí o no al público al cual estaba dirigida esa propuesta, o también si hubo una forma de evaluación y cuáles fueron los resultados. En ese sentido, esta plataforma se piensa también como una suerte de espacio de profesionalización, en tanto nos lleva a tener un pensamiento crítico, tanto por parte de quien está escribiendo y está compartiendo lo que hace, como por parte de quien accede al proyecto. ¿Y cómo se podría acceder a los proyectos? Bueno, como en la mayor parte de las plataformas virtuales, buscándolos por categoría que podrían ser tipo de museo, área de trabajo, país, problemáticas de interés o, por supuesto, con palabras claves, como decir memoria y curaduría, o educación y liderazgo, o cualquier combinación que a ustedes se les pueda ocurrir. Algo importante. Esta plataforma también tendría un lugar para aquellas personas a quienes se les prendió la lamparita. Justamente sería una base de propuestas e ideas, porque lo importante es que no nos quedemos solamente en lo concreto. Entonces, bueno, también como profesionales nos pasa que muchas veces tenemos ideas que no podemos llevar a cabo en la institución en la que trabajamos, porque no tenemos tiempo, no tenemos recursos, o no es de interés de la institución. O, en el caso de los profesionales independientes, tendrían que conectarse con un espacio que esté interesado en la problemática que está trabajando. Y justamente ese es el objetivo de esta sección, lograr que las ideas o proyectos se concreten o por lo menos que podamos conectarnos entre personas que estamos en una misma línea de trabajo. Otras partes de esta plataforma serían una biblioteca virtual o reservorio de recursos, una sección de perfiles profesionales, un espacio de foros para reflexionar, discutir, consultar y también una sección de propuestas destacadas que podrían votar los mismos usuarios o especialistas que quieran seleccionar buenas prácticas. De esta manera, lo que se esperaría es que esta red, que en un principio sería bastante incipiente, se vaya transformando en un espacio horizontal que nos permita visibilizar lo que hacemos, es decir, vernos, ser vistos y también reconocernos en el trabajo de nuestros colegas. Bueno, en resumen, si responden que sí a alguna de las siguientes preguntas, es probable que este proyecto pueda interesarles. Muchas gracias. ¿Es una plataforma de publicación o es una red social? Digamos, es una plataforma de publicación como un reservorio de proyectos al estilo de DSpace, por ejemplo, que puede combinarse con otro tipo de plataformas como puede ser Moodle, que permiten tener foros y generar la parte más vinculada a lo que tiene que ver con la red social. La parte de perfiles profesionales también se puede conectar con LinkedIn, por lo cual la idea es hacer correr como distinto tipo de plataformas en función de los distintos objetivos. La base de proyectos y experiencias o ese reservorio, probablemente con algo del formato de DSpace, y después irlo combinando. Por ejemplo, el espacio de foros no sé si es necesario que sea abierto como es la plataforma. Cualquiera puede ver los proyectos, cualquiera puede ver las ideas, pero los grupos de discusión, por ahí sí ya podemos loguearnos y ingresar en ese otro espacio. ¿Se entiende? Es como una combinación de distintas plataformas en función de los objetivos.
¿Y hay algo que lo anteceda, pues proyectos semejantes localmente o algo que ya estén moviéndose en esa dirección? Bueno, hay muchas redes de trabajo, ¿ok? O sea, por ejemplo, yo pertenezco a la red de educadores de museos de Argentina, vimos que hay una red de pedagogía, etcétera. Pero muchas de estas redes o muchas de estas conexiones no se dedican a subir proyectos con este tipo de formato que yo comentaba. Y por otra parte, además, son relativamente específicas de distintas áreas. También hay una red de museos universitarios. Por una parte, como decía, muchas veces tiene que ver con la difusión, a veces comparten materiales, tienen ciertas características, pero no tan, como te decía, específicamente subir los proyectos. Y por otra parte, a mí lo que me parece importante es que sea latinoamericana, porque me parece que es un problema en la región, ¿no? Digamos, esta cuestión de la comunicación, y por otra parte, el hecho de que sea de distintas disciplinas o de distintos museos. Porque cuando las redes son más específicas o los espacios son más específicos, si nosotros estamos apuntando realmente a la interdisciplina dentro del museo, creo que, por ejemplo, en este caso, a través de la búsqueda con palabras claves, por ahí me encuentro un proyecto de otra área, pero que está trabajando también en aquello que yo me estoy preguntando. No sé si estoy respondiendo de alguna manera a lo que me preguntaste. Tengo como una duda, perdón, que es como... Yo he aprendido algo con el tema de las redes durante mucho tiempo, y es que las redes no se decretan, sino que en las redes digitales son una consecuencia de algo que ya está pasando. Entonces, por eso es la pregunta si ya hay algo que lo infiera, o esto implicaría entonces una gestión de motivar a todo el mundo a que qué tal si nos unimos a esto. El tema es que yo creo que se puede generar como una alianza, es decir, voy a poner un ejemplo. Una red no sería solamente una red virtual. Fundación TIPA, que hace mucho tiempo que está trabajando acá en Argentina, tiene bases de datos de un montón de personas de Latinoamérica. Instituciones como PROA, en donde yo trabajo, u otras tantas instituciones con las que trabajamos colaborativamente, al menos los equipos, tienen bases de datos. Es decir, que esto, por una parte, se puede trabajar con alianzas, con instituciones o con redes existentes, a la cual esto complementaría, no se pisaría, sino que complementaría. Y después, por otra parte, si uno, para fomentarlo aún más, también se puede trabajar con alguna estrategia tipo bola de nieve, por ejemplo, donde sucedan una serie de invitaciones hasta que esto pueda hacerse, digamos, empezar la cadena. Muy bien. Ok. Paulina, muchas gracias. Gracias. Y la última presentación va a ser de Yasmín Guerrero Reyes, investigadora independiente que viene de México. Hola, buenas tardes. Yo soy Yasmín y ahora me siento muy sola aquí arriba. Creo que estoy pensando que debía haber traído a todos los danzantes aztecas para compensar todo lo que ya hizo Pedro White. Pero bueno, yo estoy aquí para platicar con ustedes, en realidad conversar sobre la diversidad en general y la necesidad de abordarla y de trabajar sobre esto dentro de los museos. Pero bueno, antes de entrar ya en materia, me gustaría contarles rápidamente la historia del señor Isidro. El señor Isidro Isidro Velázquez tiene 73 años y vive en Ayapa, un poblado en el sureste oriental de Tabasco, México, y él junto con su vecino, el señor Manuel Segovia, de 79 años, son los últimos dos hablantes vivos de la lengua zoque ayapaneco. Desafortunadamente en 2007 don Isidro y don Manuel tuvieron una discusión, se pelearon, se insultaron, se ofendieron y en ese momento decidieron terminar su relación de amistad, por lo que la lengua cayó en desuso, lo cual en términos prácticos quiere decir que se extinguió. Entonces, sí, lo que les quiero decir es que la amistad es muy frágil y las lenguas también. Entonces, les quiero pedir un favor rapidísimo, a ver si nos da tiempo, que levante la mano todas las personas que hablan español. Y déjenla ahí arriba, por favor, y todas las personas que hablan inglés también. Ahí déjenla, no todos, ahí dejen la mano. Francés, portugués, déjenlas arriba. Volteen a ver el auditorio, ¿cierto? Ya tenemos casi todas las manos levantadas.
Ahora, bájenlas, levanten las manos quienes hablan otra lengua, cualquier otra. Exacto. Los menos, ¿no? Cierto. Esto es muy representativo de cómo se compone la diversidad lingüística en el mundo. Entonces, vamos a ver. Según la UNESCO, en el mundo hay un total de 6.000 lenguas. Hay otras fuentes que contabilizan hasta 7.000. Aquí, como en este auditorio, en el mundo, el 97% de la población mundial está hablando tan solo entre el 3 y el 4% de todas las lenguas del mundo. Lo cual quiere decir que hay un pequeño 3% que habla 5.700 lenguas. Es como demasiado peso sobre muy pocos hablantes. Entonces hoy se reconoce que esto es un patrimonio. Sin embargo, cada 14 días estamos perdiendo una lengua. Y si seguimos este paso, a finales de este siglo, solamente nos van a quedar el 50% de las lenguas que hoy en día se hablan. México es una nación, se dice pluricultural, se reconoce en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Es una de las 8 naciones que concentran el 50% de todas las lenguas que se hablan en el mundo. Tenemos 7 millones de hablantes de lenguas con 364 variantes lingüísticas. Nada más para que se den una idea del grado de extinción de cómo es este proceso, en 1949 vivían 15.000 pápagos en el estado de Sonora, que es al norte de México. Para el 77 ya eran 300, esto es, en 28 años se redujo la población al 2%. En este año se contabilizan tan solo 107 pápagos. Otras lenguas, bueno, cuentan con 21 hablantes, 14, 12, 5, 3, 2, lo cual es bastante grave. 144 lenguas están en riesgo de grave extinción. La desaparición de una lengua implica en realidad la desaparición de una cosmovisión, de una cosmogonía, del conocimiento tradicional de un grupo humano ancestral. Los grupos indígenas, sus comunidades, representan un pasado que nos enlaza a todos, pero aún mejor, es un presente que se reproduce día a día a través de las prácticas que se transmiten de generación en generación, a través de la palabra. No hay manuales, no hay libros, esto es una transmisión meramente oral. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esto? Ya hay varios movimientos para reconstituir las lenguas, para conservarlas, documentarlas, pero eso no es suficiente. Hace falta que los hablantes quieran seguir hablando. Entonces, nosotros como museos, el ICOM recomienda que experimentemos, que iniciemos proyectos piloto y que colaboremos también con los recursos locales, es decir, en este caso, los hablantes. Entonces, yo propongo que hagamos una exposición itinerante sobre la diversidad lingüística de México, cuyos objetivos serían, básicamente, ayudar a que la población no hablante cambie su actitud con respecto a la diversidad lingüística de México. En cuanto a los hablantes, que genere una experiencia, una herramienta de empoderamiento, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. En general, contribuir al reconocimiento de la diversidad cultural como sustento de nuestra riqueza patrimonial. Los mensajes serían decir básicamente que los pueblos indígenas sí evolucionan, que no son estáticos, que el patrimonio está vivo y que vive en cada uno de los hablantes, que tienen rostro, tienen nombre, y básicamente que todas las voces sean escuchadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me quiero concentrar en 2 fases. En la parte de campo, recopilar todas las voces para que sean ellos mismos quienes se representen, y en una última fase una capacitación local para que ellos sean los mediadores de la experiencia con sus vecinos. La gestión, me lo voy a saltar porque me queda muy poco tiempo. Esto va a implicar nuevos retos porque es una exposición de un tipo que no se ha hecho nunca. Es un tema sumamente crucial, fundamental, de la diversidad, pero no lo hemos hecho, entonces eso puede generar, sí, ciertas dificultades, pero más que dificultades, veámoslo como oportunidades. En cuanto a nuestra población, pues vincularse. En cuanto a las instituciones, en México hay muchas que tratan este tema, sin embargo, no están cooperando entre sí. Y bueno, esta es una oportunidad sobre todo de llevar el museo más allá del término de la inclusión. ¿Quieren reimaginar el museo? Imaginemos un museo que no invita a entrar, sino que permite la colaboración de la construcción de nuevos conocimientos, ¿no? De una experiencia en común realmente democrática. Bueno, pues les quiero dar las gracias. Eso es todo. Si
me regalan 30 segundos, les cuento lo que pasó con el señor Isidro, que al final la historia se hizo como demasiado grande. Llegó hasta Stanford, donde un profesor, James A. Fox, viajó hasta México para arreglar los problemas entre el señor Isidro y el señor Manuel, y finalmente logró que se reconciliaran. Y que con ayuda de una fundación alemana los señores pudieran abrir su escuela de Ayapaneco, donde los niños pueden aprender la lengua y donde ellos además son maestros. Wow. Gracias. Es muy claro todo el diagnóstico que tienes y pues todos los actores que participan pues de la idea. ¿Por qué una exposición es el medio para este caso? Bueno, tenemos todas las herramientas como en cuanto a mediación e interpretación del patrimonio, ya hay toda una metodología que podemos emplear. Simplemente porque el ICOM dice que lo tenemos, lo usemos. Se piensa también que las comunidades indígenas no están como abiertos a nuevas experiencias, que a veces hasta el conocimiento con maneras novedosas no les entra porque son sociedades ancestrales. Todo esto está mal. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo esto? Que a veces se ve el museo como un espacio muerto. Entonces, va a ser muy bonito hablar de algo que parece muerto, como las sociedades indígenas para muchos, hablar de que están vivos en un espacio que también está vivo, que también constantemente está entre pues eso, el aburrimiento que a veces la gente ve en estos espacios, pero intentar hablar de que las dos cosas están vivas y pueden dialogar también. Entonces sería una exposición para itinerar, ¿en dónde? En toda la República Mexicana, y si se puede en otros lugares también mejor. Pero perdón, la pregunta otra vez. ¿En qué clase de lugares expondrías tu exposición? En comunidades donde hay mayoría de hablantes indígenas, que es en realidad en todo México, pero pues hay mayores concentraciones, sobre todo en cabeceras municipales, ¿no? Porque o sea, no sería para museos necesariamente, sino para llegar a las comunidades. A mí me gustaría que se hiciera primero en un museo en la Ciudad de México, porque hay una gran cantidad de hablantes de muchísimas lenguas ahí, trabajando, migraron. Creo que es importante, ¿no?, que ellos lo conozcan también, porque ahí viven un proceso de aculturación que sería importante como que supieran que esto también es un valor que ellos tienen. Vale. A follow-up question. You said a number of projects that have been collecting language from indigenous native language speakers. How would your project, but you said they don't cooperate together. How does your project leverage this existing data? How would you draw this in? No es que nunca en la vida hayan colaborado, pero en realidad no se mantienen en constante trabajo o diálogo. Lo que es muy importante es que ellos ya tienen un acervo bastante amplio de documentación en video, en audio, de todas estas culturas, de las extintas y de las vivas. Entonces, la primera manera de colaborar es a través de sus expertos y del material que ya tienen recopilado. Hacer una reunión entre todos y desde el punto de vista institucional y académico, pensar cuál es la primera vía, el primer empuje, por dónde tenemos que trabajar. Después salir a las comunidades y que ellos refuercen si esto que pensamos es lo correcto o hay que ir por otro camino. Pero eso puede ser un impulso de primer momento bastante bueno y que además ellos tienen el dinero. Entonces... Yo tengo una pregunta también, Yasmín, sobre qué vuelve a las comunidades o a estas personas que hablan estas lenguas. Entonces haces la exposición, va para varios lugares, ¿hay algún valor o algo que vuelve a ellos? Claro. El intercambio, no sé, algo. Suele pasar con muchos proyectos, por ejemplo, antropológicos, que hacen toda la investigación y después, ¿qué? ¿No? Se quedaron con promesas y nada más con eso. Lo que pasa aquí, que puede ser también un valor agregado a la experiencia, es que ellos mismos van a recibir la capacitación en mediación y ellos mismos van a ser quienes guíen al resto de su comunidad, jóvenes, ancianos, contando historias, etcétera, quienes guíen al resto de la comunidad a través de esta experiencia. Entonces, se queda un valor de haber participado en la construcción de algo mucho más grande y además de verse a sí mismos reflejados en una comunidad que es enorme, ¿no? Saber que, aunque en el pueblo solo hay 20 hablantes, hay otros 7 millones de mexicanos que viven una realidad parecida, vinculada a través de las diferencias.
Bueno, muchas gracias también. Tengo uno. No tenemos Bueno. Bien. Bueno, primero les pedimos un aplauso enorme, unánime. Para estos 5 proyectos, parte de la intención desde Fundación TIPA y AEM al organizar esta sesión era invitar a profesionales de museos a que hicieran el esfuerzo de plantear un proyecto, de estructurarlo para un concurso, pero también de pararse en un escenario frente a no sé cuánta gente habrá, pero 300, 400 personas, y presentarlo en un periodo corto de tiempo, como ocurre tantas veces en nuestras prácticas cotidianas. Lo que pasa es que es un ejercicio que nunca hacemos, pero naturalmente todo el tiempo estamos como picheando proyectos frente a nuestras autoridades, frente a posibles inversores, frente a quien sea. Así que en realidad nuestra misión está cumplida y estos 5 proyectos increíbles y sus maneras de presentarlos son prueba de que se puede y de que es una manera buena de funcionar y de pensar ideas que no queden solo en ideas, digamos. Pero de todos modos, también, queríamos, como ocurre en el mundo real también, que este jurado delibere, seleccione uno, que va a ser coronado por el Museo Reimaginado, va a obtener una corona, que sobre todo queríamos que sirva como sello de fe, de confianza. Por empezar, la selección de estos 5 son un sello de confianza, de que hay gente, profesionales de otras partes, que creen que estos proyectos tienen que suceder, y uno en particular, que el jurado decidirá cuál sea, va a ser coronado por el Museo Reimaginado para darle todavía más empuje y más fuerza para que ocurra. Así que les damos un ratito para deliberar. ¿Ya están? No. Ah. Calma. ¿Sentían telepatía? No. Tenemos que conversar, vamos a conversar. Si quieren, salgan para atrás. Sí, sin el micrófono, por favor. Sin el micrófono. Por favor. Queríamos, bueno, primero agradecerles por esperar. Segundo, agradecer a todos los participantes, a los 5 proyectos, agradecerles por su tiempo, su dedicación y la explicación. Sentimos, como dijo Juana, que cada uno de los proyectos revela mucho lo fundamental de museos, que es esa energía, digamos, esa deseo de hacer algo más. Sentimos eso en todos los proyectos. Queríamos, como nos pidieron también, dar una palabrita a cada uno y después anunciar el ganador. Entonces, queríamos, solo así para decir en cualquier orden, Paula, de Chile, nos gustó mucho tu propuesta. ¿Sí? Ah, perdón, suben todos, eso me olvidé. Es tanta cosa para hacer, no sé, así ver las anotaciones, llamarlos, por favor, por favor. A ver, vengan todos, acá. Ok, bueno, entonces, Paola, nos gustó mucho la idea que has mirado a tu alrededor y has visto y entendido cómo colaborar con varias personas y varias instituciones. Sentimos que hay mucho para lapidar todavía en el proyecto y también es un tipo de plataforma que ya vemos que ocurre en otros lugares, que ya existe y que tal vez asociándote a no solo los museos, pero también a otras colaboraciones que ya de redes sociales puede ser un proyecto que salga adelante. Quédate aquí, tranquila. Queríamos también mencionar a Arturo. Nos interesó mucho esa idea de que es una propuesta que llama a una cuestión internacional, como tú mismo mencionaste, de Perú, pero de todos nosotros. Entonces eso nos pareció un punto muy fuerte. Nos preocupó algunas cosas en relación a en qué momento del plan estás o están. Entonces creemos que hay un poquito más a caminar ahí también. ¿Me interrumpen si quieren decir algo? Por favor. Está bien. Me tocó la peor parte. Los amo a todos.
pero... No, vamos. Paulina, también nos pareció muy interesante la idea de una plataforma virtual. También vemos, así como decía Paula, que eso es una plataforma que funciona, pero sentimos falta de cuáles son esas estrategias que hacen con que la red se vuelva sustentable. Tú mismo mencionaste esa palabra, es una palabra que creo que todos pensamos, no solo en lo virtual, pero en lo real, cómo sostener no solo con dinero, pero con que la gente haga de hecho, así escribir un texto, el tiempo, todo eso, sentimos que tal vez focar en lo real también en ese sentido para una propuesta también sería un impulso importante en este momento para un proyecto como esos. Y Yasmín, nos gustó mucho tu propuesta en el sentido también de una investigación y un diagnóstico que es fantástico. Vemos la riqueza de todo lo que juntaste. Sentimos falta de cómo te asocias a instituciones, una o varias, o algunas que mencionaste, para hacer con que este proyecto de hecho tenga una cara, o no solo institucional, pero una cara que haga con que la exposición, o tal vez no sea una exposición, tal vez sea un otro formato, ¿no? Pero que se torne un poco más real. Entonces, queríamos decirte eso en ese sentido, que la parte de la investigación nos tocó mucho y conversamos bastante sobre eso los tres. Y en ese sentido, queríamos también mencionar el último proyecto que nos pareció interesante, que es, ahora lo perdí acá, de Marcela, Analía y Cacho. Nos pareció muy interesante el hecho que parece que ustedes están en un punto del proceso, que todos sabemos también trabajando en museos que es a veces difícil de llegar, que es cuando la cosa ya tiene ya está en el cuerpo, ¿no? No está solo en la mente, no está solo en una idea o en el papel, como que ya vamos incorporando la idea y eso parece que ya se torna de hecho más real. Eso nos pareció muy interesante. Nos parece también cómo esa logística o también ese equipo conversa, siempre eso es un desafío, entonces no tuvimos ni tiempo de preguntar mucho sobre cuáles son esos desafíos de trabajar tan en conjunto, si el equipo ya está trabajando en conjunto o no, pero sí nos pareció que estaban ya más integrados. Entonces, en ese sentido, y con... Queríamos tener esa corona, todos nosotros. Yo quiero esa corona. Pero agradecemos específicamente y ustedes ganaron. Son ustedes. Hola. Bueno, pero además, de verdad, mientras se saludan todos, quería decirles a todos, perdón, me olvidé una cosa, siempre me olvido algo, que estamos todos, Andrés, Débora y yo, disponibles para conversar. Si quieren conversar, tuvimos muchas cosas para conversar, no hubo ni tiempo, entonces queríamos decirles de eso. Si quieren conversar después, tomar un café, nos encantaría recomendar cosas y conversar. Y ya que todo el mundo lo conoce, por favor, también vamos a conversar sobre esos proyectos. Eso es lo que ganamos todos, ¿ok? Y una cosa más, de verdad, cuando planteamos esta idea de la coronación, iba a ser una corona simbólica
y un premio simbólico y este sello como... Quédense, quédense. Pero como decimos siempre, las colaboraciones suman y hacen que todo crezca y sea aún mejor. Y una vez que ya estábamos encaminados, se sumó la Fundación Williams, que es una fundación en Argentina, que propuso hacer un premio monetario de 20.000 pesos para el ganador, así que además se llevan 20.000 pesos.